Losinski, por Éxitos. Son ahora las 7:12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos, esta que llega hoy desde Maracaibo, pero a través de Caracas a todo el país, a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video, entre ellas está a través de YouTube, que nos permite conectarnos. Hablando de conexión, acababa yo de abrir la ventana de la habitación porque desde acá tengo una vista preciosa de un fragmento del lago de Maracaibo. Se ve en su esplendor el puente sobre el lago, un par de barcos petroleros navegando, pero es tal el contraluz que no tiene sentido abrir la ventana porque ustedes no podrían apreciar lo que yo sí puedo ver acá en primera persona. Así que nada, volvemos a este fondo desenfocado para nuestra transmisión el día de hoy. Les decía que en algo variamos nuestra estructura, lo que teníamos previsto para hoy. A partir de las 7:30 estaremos estableciendo contacto con algunos de nuestros compañeros corresponsales en el país para hablar de los movimientos del día de ayer, con epicentro, muchos de ellos cerca de Bachaquero, acá en el occidente del país. Tendremos un experto en materia sísmica para hablar, un geólogo para hablar de la situación, bueno, por qué ocurre, por qué sentirse en Colombia o en las islas del Caribe o en buena parte del país, en fin, detalles de lo ocurrido el día de ayer, pero queremos mantener el tema educativo. Y por eso, antes incluso de plantear el tema, déjeme decirle que nos acompaña el doctor Mariano Herrera. Mariano, muy buen día. La típica pregunta desde anoche y para todo el mundo, ¿lo sentiste? Hola, buenas noches, buenos días, ¿Cómo Román. está? Anoche no lo sentí, yo estaba ya en los brazos de Morfeo y Morfeo se portó bien conmigo, Qué bueno. no me Bueno, asusté, no Morfeo no sentí se nada. portó tan bien aquí en Maracaibo con la No, gente en yo Maracaibo, ¿eh? vi los videos y vi uno tuyo incluso, muy impresionante, ¿no? No, impresionante, de verdad que sí. Y otro yo apunté la hora a las 2:56 de la mañana, que bueno, despertó al menos en el hotel, se escucha la gente ya en los pasillos, pero bueno, nada, pasamos la página porque de esto vamos a hablar un poco más adelante. ¿Por qué se preguntará usted? Vamos a conversar el día de hoy con Mariano Herrera, que siempre es un gusto además conversar con él. Es que hay una propuesta del Ministerio de Educación de Venezuela de eliminar, la habrá escuchado porque lo leímos en titulares la semana pasada, de eliminar las tareas escolares y eso ha generado todo un debate en la comunidad educativa del país. Eh, la iniciativa que busca reducir la carga de trabajo de los estudiantes y devolver el tiempo familiar de recreación, pero que también genera opiniones divididas. Por un lado, educadores especialistas dicen que las tareas son una herramienta importante, crucial, de hecho dicen para reforzar el aprendizaje, para fomentar la disciplina. Por otros lados, quienes apoyan la medida pues sostienen que la carga académica es excesiva en algunos casos y que afecta el bienestar de los niños. Y un llamado muy importante que nos dejaba Lila Vega cuando conversamos con ella hace 1 o 2 semanas. Debatir, sí, es decir, traer el tema y colocarlo sobre la mesa, porque no, yo lo hago permanentemente por el colegio de mis hijos, pero también entiendo lo que dice Lila. Hay prioridades. Hoy en Venezuela no se ve clase todos los días, no, al menos en las instituciones públicas. Denuncian fallas de servicios tan elementales como agua o electricidad, incluso pupitres o un techo en alguna escuela. Internet, que es fundamental el día de hoy. Entonces, el debate sobre las tareas, claro que lo vamos a dar, pero también es cierto que debemos hablar de otras prioridades. Y ahora sí, formalmente les presento a Mariano Herrera. Y es una autoridad, ¿por qué? Porque es PhD en educación, es especializado en políticas públicas en educación, profesor de posgrado en distintas universidades de formación docente en América Latina, es actual director del programa Leo, Juego y Aprendo, liderado por la UNIMED, coordinador general de la Alianza por la Educación. Ahora sí, formalmente, Mariano, buen día. Buenos días, Román, gracias por esta invitación y gracias a tu audiencia también. Mariano, en el contexto, a ver, en un contexto normal, en un país en el que las cosas funcionen a la perfección, ¿qué función cumple una tarea en un estudiante de primaria, de bachillerato? A ver, ¿qué función tiene? Y bueno, la función es muy sencilla, pues eso se llamaba antes ejercicio. Hay que hacer ejercicio para que no se olvide lo que aprendiste durante el día y para estudiar lo que te toca para el día siguiente. Eso es normal. Los ejercicios son absolutamente necesarios. Los aprendizajes solamente se adquieren de manera consolidada en nuestra memoria de largo plazo, que es lo que sirve para cuando las necesitas después, esos conocimientos los necesitas en tu vida, ya sea cotidiana o académica o profesional, tienen que estar consolidados los aprendizajes. A eso es a lo que hay que referirse. El aprendizaje se tiene que consolidar y no se consolida con una hora de clase y luego después viene otro tema y después otro tema.
¿no? Es necesario practicar, ejercitar, retomar, evocar, ¿no? Entonces, eso no lo digo yo, eso está establecido por las investigaciones de la psicología cognitiva, incluso por las novedades que hay en neurociencia educativa, particularmente en algunos centros muy importantes en Europa que están estudiando muy de cerca cómo aprende el cerebro, qué es lo que consolida el conocimiento en la memoria a largo plazo, etcétera, etcétera. Eso es hacer ejercicios para reforzar y consolidar. La tarea no es lo único que sirve para eso, pero es una de las cosas que sirve para eso. Eso es una de las cosas para las que sirve. Entonces, ¿por qué encontramos dos extremos? Hay países en los que no mandan tarea. El niño sale del colegio y llega a la casa y es a disfrutar, a hacer deportes, actividades extracurriculares. Es más, dicen que es bueno aburrirse porque aburrirse despierta la creatividad. Eso en un extremo. Y en el otro hay instituciones, incluso en nuestro país, que exageran y el niño sale de la clase a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde y le dan las 7 de la noche y todavía están haciendo tarea y donde queda el deporte. ¿Por qué entonces, si esta es digamos, la justificación para mandar tareas, porque hay unos que no la mandan para nada y otros que se van al extremo de atiborrar la agenda del muchacho con tareas? En países como Francia, la tarea no es que no la hay, sino que no es para el hogar. Sí la hay, los muchachos tienen que hacer tareas todos los días de primaria y secundaria. Yo, yo soy testigo directo de eso, pero lo hacen ¿por qué? Porque hay un horario hasta las 3 o hasta las 4 de la tarde, a las 8, 8 y media de la mañana. Los muchachos están, todos los niños y los muchachos están todo el día en el colegio, en el liceo, donde sea, y cuando termina el horario escolar propiamente dicho, bueno, algunos se organizan en unos liceos o escuelas, todos sacan los pupitres para el pasillo común de las secciones de primer grado, segundo, tercer grado. Los docentes de cada una de esas aulas se van y terminan su jornada, ya sea a trabajar o a su casa, y se quedan unas personas de turno, que pueden ser algunos docentes o algunos cuidadores, para que los niños hagan o los jóvenes hagan las tareas allí en la casa y luego guardan sus libros dentro del aula de clase en unos lockers o una cosa, y lo que se llevan a su casa es, si hay que leer, pues Doña Bárbara, cualquier libro que tiene que leértelo en un mes o 2 meses, entonces eso sí te lo puedes llevar para tu casa. Pero está prácticamente prohibido que te lleves tareas para la casa porque las haces en la escuela. Esto evita que haya sobrecarga de las mamás, por ejemplo, cuando los niños llegan con el otro extremo que tocaba de decir, el niño llega con 40.000 cosas que hacer, incluso 40.000 cosas que comprar para poder hacer la tarea, ¿no? Eso es lo que es un extremo absurdo, cuando la tarea toma 2 horas o hasta 3 y termina a las 1 de la mañana, y quien la hace es la mamá, porque el niño ya está medio dormido ahí, recostado del hombro de la mamá, pero eso por supuesto que es un absurdo y no tiene nada que ver. Eso es un primer tema, eso es un primer tema. El otro es, ¿cuál es el objetivo de hacer eso? Porque además mandas tareas, se llena el cuaderno de cosas, llevan una maqueta de no sé qué cosas, y ¿qué es lo que hace el docente con eso? Prácticamente nada. Pon eso ahí y ni siquiera revisan los cuadernos. Entonces, la tarea tiene que tener un propósito y el joven, el alumno, tiene que entender que eso va a ser revisado y va a tener retroalimentación. Entonces los maestros dicen, bueno, pero yo no puedo revisar todos los días 35 tareas. No, claro que no, pero puedes tener métodos para hacerlo. Hacer una tarea que no tome más de 20 minutos, media hora, 40 minutos en la casa, que sea de rutina, una rutina de estudio, de hacer ejercicios. Eso es para lo que más sirve. Ejercicio de matemática, de lengua, ejercicios que te retomen cosas relacionadas con geografía o con historia. Bueno, porque preguntas sencillas. ¿Te acuerdas por qué fue que por qué las montañas y los tepuyes son planos y el Ávila no? Cosas así. Y entonces, bueno, muchachos, trata de acordarse por qué es que fue eso y lo busca en un libro y tal, o se lo pregunta a alguien y tal, y lo refuerza y lo escribe en el cuaderno, ¿no? Porque una de las cosas importantes para retomar el aprendizaje es que se evoque. Y se evoque es que el niño diga en sus propias palabras lo que aprendió. Entonces, eso puede ser un tema que se hace en los cuadernos como refuerzo de lo que se hizo en el aula, pero siempre y cuando sea el niño solo. La mamá y la familia solo tienen que proporcionar el tiempo y el espacio para la tarea, pero no que el niño tenga que estar siempre con la mamá al lado porque no entiende, o con el papá, o con quien sea, con la abuela, con el hermano mayor, porque entonces ya eso no es tarea, eso es eso, un castigo para toda la familia, es un asunto en donde no hay tiempo libre y eso no es bueno. El niño tiene que tener tiempo libre pero también es muy importante en general para todo en la vida, como tú bien sabes, que se aprenda la rutina de trabajo. La rutina de trabajo no puede ser una sorpresa cuando el niño cumple 21 años y lo contraten en Unión Radio. Ay, mira, tengo que tener una rutina. No, no, la rutina tiene que venir como un hábito aprendido y normalizado. Ah, que eso esclaviza.
no, no esclaviza, es algo que se necesita en la realidad de la vida de trabajo de la sociedad a la que pertenecemos. ¿Y por qué es el doctor Mariano Herrera quien nos acompaña? No, nos cuenta tanto a los involucrados en el proceso educativo, pero como país digo, entender eso que parece tan elemental, Mariano. A ver, voy a poner un ejemplo. No me gusta hablar en primera persona, pero siendo yo un pequeño. ¿Te acuerdas cuando mandaban a hacer un circuito con una pila, un cablecito, un switch y un bombillito que tenía que prender? Bueno, aquello había que ponerlo dentro de una maqueta. Yo era muy torpe con las manos. Mi papá, sin embargo, era muy hábil con las manos y a él se le ocurrió la maravillosa idea de recrear la iglesia del Cementerio del Este, que es una iglesia circular de techo cónico. Le puso papel contact verde, hizo unas caminerías, los vitrales los colocó con papelito celofán de colores. O sea, aquello lógicamente no lo había hecho yo. Tan no lo había hecho yo que cuando llego con la maqueta al colegio, la maestra me dice, mira, dile a tu papá que tiene 20. Estamos hablando de yo siendo niño, probablemente en cuarto o quinto grado. Pero es que ahora, cuando yo tengo mis hijas, y estoy hablando de hace algunos años, no ahora, ahora con 14 años tendrían la capacidad de hacerlo, pero siendo muy pequeñas, en el colegio le mandaban unas actividades que uno decía, pero es que no hay manera que a Así su es. edad ellos puedan hacer esto. ¿Y quién terminaba haciendo la tarea, Mariano? Claro. Terminaba papá o mamá haciendo la investigación, copia, pega, compra el tríptico, fórralo, imprime las fotos. ¿Por qué no hemos entendido la cantidad y la calidad o la complicación de las tareas que debemos mandar? Mira, los factores de eso son complejos, ¿no? Sí. Pero uno de ellos es que los propios docentes han sido desorientados por una cosa que viene, digamos, como que de boca a oreja. Es decir, como mis colegas lo hacen, yo también lo hago, pero en la universidad, donde se forman los docentes, o en los talleres de capacitación, o donde van para actualizarse, hay poco discusión sobre esto, y entonces lo que se hace es lo que hacía el que estaba antes que yo, o como yo lo vi hacer. Todo el mundo, incluyendo los docentes, pasan por lo menos 12 años viendo a maestros todos los días haciendo cosas y se les quedan adentro. Entonces, si contigo hicieron eso, yo también lo hago. Es como en algunas universidades privadas aquí en Venezuela, hasta públicas, a los nuevos les raspaban el pelo, ¿no? Eso es una cosa horrible, pero todo el mundo lo Sí, hacía porque el otro también lo hizo, sí, ¿no? No hay una sí. razón lógica ni es chévere hacerlo, pero lo hacían, ¿no? Entonces, El eso es lo bautizo. mismo. Como eso que tú dices está en todas las escuelas, el circuito eléctrico. Eso solamente es para hacerlo en la clase. Si lo manda para la casa, va a haber una desigualdad gigantesca entre quienes pueden comprar los ingredientes, todo lo que hace falta, y los que no, entre papás que saben de qué trata eso y los que no. Es decir, eso es un tema que se tiene que hacer en clase para evitar, primero, que un papá que llegue cansado tenga que pasarse toda la noche haciendo eso, y por otro lado, que haya desigualdades entre quienes pueden hacer la maqueta con materiales de primera y los que hacen eso con lo que puedan, ¿no? Y además unos que pueden aprender más y otros que no. Todo lo que genere desigualdades por las desigualdades familiares y sociales no es bueno para la educación. Entonces hay que buscar hacer eso y por otro lado, en el caso tuyo es lo contrario, pero yo lo he visto al revés. Yo he visto que mandan a hacer esos circuitos con una pila y tal en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, en primer año. O sea, el niño lo hace todos los años, ya está obstinado de verlo, pero lo vuelven a poner como si nunca lo hubiera hecho. Lo hacen todos los años y lo Sí. vuelven a hacer. Y eso no es una tarea escolar, es una tarea para el hogar, es una tarea escolar. Eso hay que hacerlo en clase y con un modelaje muchísimo más seguro que lo haga alguien que no, tu papá sabía hacerlo, pero hay unos que no saben, Claro, familias que no saben. Entonces hay todo un tema ahí delicado. Entonces, la sí. tarea es algo que el niño tiene que poder hacer solo, que sea un ejercicio de lo que vio en clase y que pueda ser revisado por el maestro al día siguiente Eso. con muchísima con rigor. Rigor significa que todos se sientan que a él también le revisaron su tarea, a todos los alumnos. El maestro no lo puede hacer, bueno, vamos a hacerlo colectivo. Intercambias los cuadernos entre maestros y corriges en la pizarra y todo el mundo va corrigiendo el del vecino, el de arriba y todo el mundo se siente que le vieron su tarea y que tuvo sentido hacerlo, ¿no? Aprendí algo, ejercité algo, que lo que yo estoy haciendo me sirve para efectivamente acordarme de lo que trabajé y además lo retomé hoy. Todo eso es importante. Eso lo llaman en la psicología cognitiva retrieval practice, o sea, práctica reiterada. Es lo que consolida lo que dije al principio. El conocimiento, si no hay conocimiento conservado en la memoria a largo plazo, no existe el aprendizaje. Claro. Entonces, y eso no se aprende de la primera, nada se aprende de la primera. Tienes que ir Por practicando, repetición. ejercitando. Claro, es Claro, que no hay manera. Entonces, claro. ese es el sentido de la tarea, sobre todo, y además genera rutina y un tema hoy de moda, pero que nunca ha sido algo que sea nuevo para la educación, pero está de moda, que es autonomía del niño. El niño tiene que tener capacidad de ser independiente resolviendo un ejercicio,
leyendo un texto y entendiéndolo. Es decir, eso es una cosa que tiene que hacer el niño, no la mamá, entonces, o el papá o la familia. Eso hay que tenerlo claro. Pero, repito, en la formación de docente no hay suficientes elementos para esto y el boca a oreja de que lo voy a hacer y lo hago yo igual, bueno, generan estas distorsiones. Claro. Es Mariano Herrera, el doctor Mariano Herrera, que nos acompaña. Recuerdo que el motivo de esta conversación parte de esta propuesta del Ministerio de Educación de eliminar las tareas escolares. De nuevo, es una propuesta, no es un hecho consumado, pero de eliminar las tareas escolares. Mariano, en Venezuela lo cierto es que la realidad es muy heterogénea. No es lo mismo una escuela pública que una institución privada y no es lo mismo una escuela pública o privada en Caracas que en Zulia o en Monagas o en Bolívar. Pregunto, ¿podemos inferir o sería muy simplista pensar que se pueden mandar tareas quizás para compensar ese déficit de horas que no se están dando en el colegio, en el horario formal, desde que tenemos en Venezuela esto que llaman horario mosaico? Entonces, mandamos las tareas para que el niño intente en casa aprender todo lo que no se está impartiendo en clase. Mira, como decía Lila, las prioridades en las circunstancias venezolanas son muy apremiantes, ¿no? Y lo que hay es poco tiempo para el aprendizaje porque hay poco tiempo en la escuela por distintas razones. Una es el horario mosaico y otras son muchas más, otras son muchas razones. Los docentes son llamados a ir a talleres, los directores salen y entran. Hay toda una cantidad de cosas en donde el aprendizaje tiene escaso tiempo para que de desarrollarse bien, ¿no? Entonces, es un tema. Entonces, por supuesto que cuando hay menos horas de clase, es bueno que algo lo sustituya. Por supuesto. Si eso que lo sustituye es en la casa con una mamá, porque la mamá domina los temas y puede ayudar, como lo llaman en inglés, homeschooling, ¿no? Es decir, eso funciona. El homeschooling con alguien que sabe es una clase particular. Nadie aprende mejor que una persona que va a clases particulares. Esa es la situación ideal de la Ujú. educación, un tutor personal. Eso es una maravilla. Ojalá todos pudiéramos tener eso, pero no es la realidad. Entonces, sí es bueno que sí, las maestras no pueden asistir todos los días por las razones que todos sabemos, y entonces el tiempo de aprendizaje se le reduce a los alumnos, y sobre todo a los que más necesitan de la escuela para aprender. Bueno, entonces tiene que haber alguna solución y esta es una, que desde la escuela misma se organice de manera estructurada una actividades que de alguna manera no sustituyan, pero complementen lo que se hace en el aula de clase con más horas fuera de clase de lo normal, más horas porque dentro de clase hay pocas, ¿no? Entonces, porque dentro de la escuela hay pocas, por el horario mosaico, por cualquier otra razón. Entonces, eso por supuesto que sirve. En pandemia no hubo sino eso. En pandemia estaban todos los niños en su casa, en algunos países, incluyendo algunas regiones de Venezuela, las mamás o alguien iba a la escuela a buscar las actividades que alguien en la escuela les daba a cada uno de los grados y se iban para casa con lo que había, porque el Zoom y eso no era una cosa que tan generalizada, lo había en ciertas clases sociales y en ciertas Sí. regiones donde había internet y electricidad, pero donde no, la clase por Zoom no era tan frecuente. Entonces, lo que podía haber era eso, tareas, cuestionarios y tal. ¿Una maravilla? Por supuesto que no. Eso tiene una cantidad enorme de limitaciones. Pero como decía José, lo peor es nada, ¿no? Es decir, hay que hacer algo. Uno es más que cero y todo lo que sea más que cero es preferible a cero. Entonces, eso no se puede negar. Ahora, que la prioridad hoy en día en Venezuela sea debatir si las tareas son buenas o malas, como decía Lila, oye, es realmente una cosa sorprendente porque además lo que se dijo pues, desde el Ministerio de Educación fue que eso generaba violencia en el hogar. Caramba, no hay un solo estudio internacional que verifique eso, ni uno, ¿no? No. Hay, por supuesto que sí hay violencia en el hogar, pero no generado por la tarea exclusivamente. La tarea es un elemento más, un factor más que puede contribuir a otras tensiones que hay en las familias por razones que yo no soy psicólogo ni tampoco voy a ponerme aquí a dar clases de sociología de la educación, pero hay muchas razones por las que puede haber familias con tensiones internas en donde hay gritos y a veces violencia física, pero la tarea es un elemento que se añade más de vez en cuando, pero ese no es la causa, ¿no? Entonces, hablar de eso como central hoy en día, con todos los temas de infraestructura, Sí. de docentes que no están formados como educadores, etcétera, etcétera, la escasez de horas de clase, caramba, realmente no es el tema más, Sí. yo diría, más certero, ¿no? Mariano, en los segundos apenas que nos quedan antes del corte, si llegar a tomarse la decisión de suspender, de sugerir que no se manden tareas para los niños en casa, pregunto,
¿esto podría ser más profunda, más ancha la brecha entre instituciones públicas y privadas, entre la educación que reciben unos y otros niños? Bueno, sí, sí, por supuesto que sí. De alguna manera, el hacer tareas es un ejercicio más que si se hace bien, ayuda al niño. Ahora, Mm, como lo que está pasando es que las tareas más exigentes están siendo las que se les da a los alumnos de los colegios privados. Bueno, la desigualdad, quién sabe qué pasa ahí. O sea, es un escenario muy complejo y muy confuso, pero sin duda que las tareas escolares, cuando se hacen bien, se fortalecen la autonomía, la independencia, la rutina y la consolidación de algunos aprendizajes. Entonces, si se eliminan, eso va a fallar. claro. Mariano, agradecido siempre por este tiempo. No, a ti, siempre un gusto. Un privilegio, feliz día. Mariano Herrera es PhD, quise decir, en educación, especializado en políticas públicas en educación, profesor de posgrado en distintas universidades de formación docente en América Latina, actual director del programa Leo, Juego y Aprendo, liderado por la UNIMED, y coordinador general de la Alianza por la Educación. Son las 7:32. Rápidamente algunos mensajes para irnos al corte. Por ejemplo, este de Osole Baby, que son las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa, las mejores frutas ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés. Tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en 10 deliciosos sabores, entre ellos manzana, pera, frutas mixtas y muchas más, ideales para este regreso a clases. Las encuentras también en su nueva presentación sin azúcar y esas las reconoces por su empaque color blanco. Comienza su historia y las clases con las compotas Osole Baby, los sabores de la vida. Y hablemos de Decomundo, que tiene una larga trayectoria en el mercado venezolano y tiene para ti una amplísima variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Papel tapiz, pisos de vinil y SPC, tienen decks, tienen wall panels, láminas de aluminio compuesto y mucho más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la más reciente tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, que es @DecomundoOficial con KWF, o visita su showroom en Caracas, en Los Ruices, y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Ya hablemos también de Grupo Leti. Con estos cambios de clima, mire usted, los resfriados están a la orden del día. Por eso, ponle un freno a los resfriados con Alivet Plus de Grupo Leti. Ese malestar, esa molesta tos seca, tienen su fin con Alivet Plus. Además, puedes elegir entre granulado, en cápsulas. Eso sí, recuerda siempre consultar con tu médico. Alivet Plus es un plus para que te sientas mejor. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. Y Zoom está de cumpleaños. Para celebrarlo tienen un sorteo que se llama Zoom Te Lleva sobre Ruedas. Usa los servicios de envíos nacionales, envíos internacionales o casillero internacional Zoom del 11 de agosto al 10 de octubre y registra tu número de guía en zoom.red/blog y participa por una de 2 motos 0 kilómetro. Nadie lo hace mejor que Zoom. Promoción autorizada por la Sunde. Cierro hablándoles de Bancaribe. Si eres comerciante, empresario, emprendedor, en Bancaribe entienden que la agilidad en los pagos es clave. Mantén tu punto de venta siempre actualizado y ofrece a tus clientes la comodidad y la seguridad de pagar sin contacto con la nueva tarjeta Mastercard Debit Bancaribe. El pago sin contacto no es solo una tendencia, llegó para quedarse. Si eres cliente, pide ya tu nueva tarjeta Mastercard Debit Bancaribe. Es Bancaribe, conectados con tu vida. Al regreso, un experto en materia geológica y nuestros corresponsales al interior del país. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.